Buenas tardes, soy Samuel Pérez. Bienvenidos a mi canal. Hoy es domingo 27 de febrero de 2022, retransmitiendo desde un sendero en el río de Altea. En esta ocasión voy a hablar de calcular el precio, calcular el costo. Calcula el precio de seguir a Jesús. Leo en el Evangelio de Lucas 14, 25, 33, dice así: Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros que hiriendo edificar una torre no se sienta primero y cuenta los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el fundamento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y consulta si puede hacer al encuentro con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando aún el otro está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee no puede ser mi discípulo. Bueno, está hablando Jesús aquí y nos relata el Evangelio que grandes multitudes iban a su encuentro. Habían escuchado de su fama, habían visto sus milagros, alimentó a 5.000, más de 5.000 en una ocasión. Veían cómo hablaba, veían que había algo especial en él, eran atraídos por su mensaje, por sus palabras y por sus hechos, por sus milagros. Pero aquí él les habla a la multitud y les decía que si alguien quiere ir en pos de él, tenía que aborrecer padre, hijos, hermanos. Evidentemente a esto hay que entenderlo bien. No significa que para ser seguidor de Jesús uno tenga que decirle no a su familia, pero significa que Jesús tiene que ser lo primero. Él entregó su vida por nosotros, vino desde el cielo, se hizo hombre, se humilló hasta la muerte de cruz, para liberarnos de la tiranía del pecado a ti y a mí. Por eso Él también exige que pongamos primero al Señor antes incluso que nuestra familia y que nuestra propia vida. No quiero decir que no la amemos, sí, la tenemos que amar, pero primero tiene que ser el Señor. Te hablo de evaluar el precio, de evaluar el coste. Muchas personas dicen que creen en Dios, son atraídas por el mensaje, les gusta el ambiente, incluso han visto milagros del Señor, porque los hay, aún en los días de hoy los hay muchos, pero a la hora de comprometerse con Jesús, dudan. Porque comprometerse de Jesús tiene un precio. El precio de negarse a sí mismo. Aquí nos dice concretamente: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Eso quiere decir, tomar la cruz es hacer la realidad de la cruz de Cristo en nuestras vidas. Tomar la cruz significa poner ante el escrutinio de Dios y del Señor nuestros deseos, y todo aquello que entendamos, que Dios nos haga entender que va en contra de su voluntad, apartarlo de nuestra vida. Todo aquello que la Biblia llama pecado, apartarlo de nuestra vida. El pecado es todo aquello que ofende a Dios y que pone obstáculo entre nuestra comunión y Dios. Pero pueden haber pecados que nos gusten, cosas que nos gusten, cosas que nos atraigan y que nos satisfagan,
pero eso se acaba y eso al final nos esclaviza. Dice en Juan 8 que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y hay una lista en 1 Corintios donde nos dice: no os equivoquéis, los injustos, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los maldicientes, toda esta gente no heredará el reino de Dios. Pero hablando a los cristianos les dice: esto erais algunos antes de conocer a Cristo, pero ahora ya habéis sido lavados, ahora ya habéis sido justificados, ahora ya habéis sido santificados. Todos los placeres que esta vida nos puede dar son solamente temporáneos y solamente por un tiempo. Y muchas de estas cosas nos esclavizan y las volvemos a repetir y en el fondo no queremos hacerlas. Estas cosas que la palabra de Dios llama pecado, la fornicación es un pecado, el adulterio es un pecado, todas estas cosas tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a quitarlas de nuestra vida. Evalúa el precio, evalúa el costo. Si quieres seguir a Jesús, Él te dará vida y vida en abundancia, vida eterna. Pero tienes que pagar el precio de crucificar tu carne, o sea, de crucificar tus deseos, de todo aquello que aun siendo tus deseos no están alineados con la voluntad de Dios, tengas que dejar aunque te cueste. Eso es llevar la cruz y pedirle a Dios que te ayude a hacerlo. Eso es llevar la cruz. Soportar quizás las burlas por sentirte cristiano, eso es llevar la cruz. Sufrir persecución, incluso por ser creyente, por pertenecer a Cristo, eso es llevar la cruz. En definitiva, hacer tu voluntad, hacer la voluntad de Dios, aunque eso significa negar cosas que te gusten, eso es llevar la cruz. Y si no llevamos la cruz de Cristo, no podemos ser sus discípulos y no podemos entrar en el reino de los cielos. Por lo tanto, evalúa el precio. Quizás te sientas cristiano o sientas admiración por Cristo, pero no te has decidido al compromiso total con Él. Evalúa el precio si estás dispuesto a pagarlo. Porque puedes no serlo, puedes pasar de Cristo y puedes decir: yo hago mi vida conforme me da la gana, sin preguntarme si está bien o si está mal. Pero al final vas a pagar un precio, el precio de la condenación, el precio de la perdición eterna, que es mucho peor. El ser creyente significa en ocasiones tener que renunciar a deseos, a cosas que nos gustarían por amor a Cristo. Pero al final lo que recibimos del Señor es mucho más grande. Recibimos darle sentido a nuestra vida, recibimos la salvación eterna, recibimos la vida eterna, recibimos la felicidad eterna. Y esto solo lo puede dar Jesús. Evalúa el precio. Pregúntate si de verdad estás dispuesta a pagar el precio de ser cristiano, de tomar tu cruz y negarte a ti mismo. Si lo haces, recibirás mucho más. Recibirás algo que no se termina aquí en la vida. Recibirás vida eterna, gozo y paz eternos. Que Dios te bendiga en esta tarde de domingo. Hasta pronto.